La mayoría de las historias de fantasmas suenan como ficción, pero algunas se te quedan grabadas, no por los monstruos ni los sustos, sino porque suenan reales, se sienten reales, especialmente cuando vienen de lugares que creías seguros, como tu trayecto diario o una estación de tren tranquila a altas horas de la noche. Esta noche descubrimos experiencias reales de trabajadores del ferrocarril y vigilantes del turno nocturno. Historias que no estaban destinadas a ser contadas, historias que ocurrieron en plena madrugada, cuando el tiempo se ralentiza y la razón se desvanece. Algunos dicen que lo que vieron fue solo cansancio. Otros aún se niegan a hablar de ello. Bienvenidos a lo inexplicable. Esta es la historia de lo que realmente sucede después de que se va el último tren. Trabajo como técnico ferroviario en el turno nocturno, inspeccionando vías entre El Paso, Texas, y un pequeño pueblo fronterizo en el norte de México llamado San Mateo. La zona es en su mayoría desierto, seco, plano, silencioso, salvo por algún tren de carga que pasa de vez en cuando por la noche. A principios de 2021, me llamaron para investigar una falla menor en una señal justo después del cruce San Mateo, un viejo desvío que solía servir a una línea de pasajeros hace décadas, pero que desde entonces ha sido dado de baja. Ahora solo quedan vías oxidadas, una caseta de señales abandonada y matorrales del desierto. Llegué alrededor de las 2:45 de la mañana. Solo yo, mi camioneta y una bolsa de herramientas. El aire estaba frío, inusualmente quieto. Estacioné junto al viejo cambio de vía, encendí mi linterna y caminé para revisar el cableado de la señal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un silbido de tren a lo lejos, antiguo, agudo, no como los modernos trenes diésel. Venía de la dirección de la plataforma abandonada, a unos cientos de metros. Al principio pensé que tal vez un tren de carga había sido desviado, pero no había recibido ninguna notificación. Llamé por radio a la central para preguntar si había algún tren programado en esa línea. Estática. Ni siquiera un crujido. Silencio total. Entonces escuché algo que jamás olvidaré. Una voz en español por altavoz anunciando la llegada de un tren. Tren con destino a Ciudad Juárez saldrá en breve. Favor de abordar. Me quedé congelado. Esa estación no daba servicio de pasajeros desde hacía más de 40 años. Permanecí inmóvil, escuchando. El sonido de un tren llegando. El arrastre lento y pesado de ruedas sobre riel oxidado se hacía más fuerte. Pero no había nada ahí. Mi linterna solo iluminaba maleza y una plataforma vacía. Sin tren, sin gente, solo sonido. Entonces, con el rabillo del ojo, vi a un hombre de pie al borde de la plataforma. Llevaba un sombrero de ala ancha, un abrigo largo, algo parecido a la moda de los años 50. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia las vías, como esperando a abordar. Le grité. No respondió. Me acerqué y la luz de mi linterna pasó a través del polvo fino del desierto. Y ya no estaba. Sin movimiento, sin rastro. El sonido se detuvo. Mi radio volvió a la vida, con la central preguntando si ya había llegado al sitio. No supe cómo explicarlo. A la mañana siguiente le pregunté a un viejo trabajador de mantenimiento sobre la línea de San Mateo. Solo negó con la cabeza y me dijo: algunos dicen que ese tren nunca dejó de correr, solo que ya no es para los vivos. Me contó que en los años 70, un tren nocturno descarriló cerca de ese cruce. Murieron una docena de personas, la mayoría del pueblo fronterizo que intentaba llegar a El Paso para trabajar. El accidente fue enterrado en silencio.
demasiado político en ese momento. Desde entonces, cada pocos años, alguien reporta oír ese mismo tren cerca de la plataforma, generalmente entre las 2:30 y las 3 de la mañana, y casi siempre una sola vez en la vida. Oficialmente, dijeron que lo que experimenté fue una especie de espejismo sonoro, causado por el viento y el terreno que rebotan el sonido de trenes lejanos en la región. Otros lo atribuyen al agotamiento o a una alucinación inducida por el estrés. Tal vez sea cierto, pero ya he estado cansado antes. He trabajado en peores condiciones. Esto fue diferente. No he vuelto solo al cruce San Mateo desde aquella noche, y no planeo hacerlo. He trabajado como guardia de seguridad nocturno durante casi una década. La mayor parte de ese tiempo fue tranquilo. Algunos intrusos ocasionales, algún borracho dormido en una banca, a veces adolescentes intentando colarse fuera de horario. Pero en 2017 tomé un puesto temporal que cambió por completo la forma en que veo las cosas. Union Station en Kansas City. Union Station es un lugar hermoso e histórico. Salones majestuosos, pisos de mármol y esos techos altos y arqueados que hacen eco con cada paso. Pero detrás de las zonas públicas hay otro lado. Túneles olvidados, andenes abandonados y pasillos polvorientos que no han visto la luz del sol en décadas. Mi trabajo era patrullar los niveles inferiores, especialmente los viejos andenes que no se usaban desde los años 80. Eso incluía la Vía 6. La Vía 6 siempre se sentía diferente. Era más silenciosa que las demás, como si el sonido no se propagara igual. El aire era más frío, incluso en verano. Pensé que era porque estaba más cerca de los cimientos, o quizás por la forma en que estaban distribuidas las rejillas de ventilación. Aún así, trataba de evitarla siempre que podía, pero la política era clara. Tenía que recorrer todo el circuito, cada noche. La primera vez que la vi fue sutil, solo una figura, muy al fondo del andén, cerca del borde de la línea amarilla. Apenas había girado la esquina para comenzar mi ronda por la Vía 6, cuando la vi con la luz de mi linterna. Una mujer sola, vestida con lo que parecía un abrigo o vestido negro largo. Le grité pensando que se había colado desde alguna otra parte. No respondió. Comencé a acercarme. En cuanto di el primer paso, las luces del andén parpadearon y ella desapareció. No se fue caminando. Simplemente ya no estaba. Estaba tan seguro de haberla visto que recorrí todo el andén, revisando cada rincón. Nada. Me convencí de que fue un juego de luces, o mi imaginación. Quizás la sombra de un poste o un cartel viejo movido por alguna corriente de aire. No registré el incidente. ¿Qué iba a escribir, de todos modos? 2 noches después, volvió a aparecer. Esta vez no le grité, solo observé. Estaba completamente quieta, mirando hacia las vías. No se movía, no se balanceaba, no cambiaba de postura. Solo estaba ahí, otra vez con ese vestido o abrigo negro largo. Mi linterna parpadeó por medio segundo, lo justo para que desapareciera otra vez. Ahora sí me quedé inquieto. Comencé a investigar sobre la estación durante mi tiempo libre. Union Station tiene su cuota de leyendas. Soldados de la Primera Guerra Mundial despidiéndose de sus seres queridos, pasos fantasma, ese tipo de cosas. Pero nada específico sobre la Vía 6. Empecé a llevar un cuaderno. Cada vez que la veía, anotaba la hora. Siempre era a las 3:17 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un segundo después. Quise comprobarlo. Una noche esperé en la Vía 6 desde las 3 de la mañana. A las 3:17 en punto, las luces parpadearon. Ella apareció. Esta vez más cerca, quizás a 10 metros.
pude ver más detalles. Su cabello era largo, oscuro, le cubría parte del rostro. Su postura era antinaturalmente rígida. Levanté mi teléfono para tomar una foto. La pantalla se trabó. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Decidí contárselo a otro guardia llamado Ed, que había trabajado allí durante años. Solo levantó una ceja y dijo: «La vía 6, ¿eh? No eres el primero». Según Ed, a finales de los años 70, una mujer murió en ese andén. Algunos dicen que se cayó, otros que se lanzó. El informe oficial decía que era una bibliotecaria local que sufría de problemas mentales y había sido reportada como desaparecida días antes. Un tren nocturno pasaba y la golpeó de inmediato. Pero había detalles que no cuadraban, como por qué nunca fue captada por las cámaras, o como nadie la vio entrar al andén. Ed me contó algo extraño. Un antiguo conductor aseguraba haberla visto parada sobre las vías justo antes del impacto, sin moverse, solo mirando. Intentó frenar, pero ya era tarde. Después del incidente, la gente comenzó a reportar cosas raras. No con frecuencia, solo de vez en cuando. Siempre de noche, siempre a solas, siempre a las 3:17 de la mañana. Las noches siguientes, evité la vía 6 tanto como pude. Pasaba rápido, con la vista al frente. Pero la presión crecía. Me sentía atraído hacia allí. Cada vez que intentaba ignorarlo, escuchaba algo tenue, como pasos o una mujer tarareando una melodía triste, justo fuera de alcance. Una noche, cedí. Coloqué una cámara con sensor de movimiento apuntando hacia el andén. Esperé en la sala de control. A las 3:17 de la mañana, la cámara falló. Solo un cuadro perdido, sin sonido, sin alerta. Al revisar la grabación, todo estaba ahí excepto ese único segundo. La noche siguiente volví en persona. Me paré en el andén, decidido a no asustarme. A las 3:17 de la mañana, lo escuché. No solo el parpadeo de las luces, sino el chirrido de frenos, como si un tren se acercara a toda velocidad. Luego escuché el grito de una mujer. Pero las vías estaban vacías. Corrí. No me detuve hasta llegar a los pisos superiores. Esa fue la última vez que patrullé ese andén. Hice un informe a mi supervisor, manteniéndolo vago. Interferencia no explicada. Posible intruso. No preguntó mucho. Tal vez ya sabía. Tal vez él también había escuchado las historias. Un mes después, me asignaron a otra estación. He trabajado en 5 lugares desde entonces. Nada extraño, nada fuera de lo común. Pero cada vez que veo el reloj cerca de las 3 de la mañana, me entra esa sensación en el estómago, como si tuviera que estar en algún lugar, o como si algo estuviera por ocurrir. La vía 6 sigue ahí, todavía abandonada, todavía acumulando polvo, y tal vez, solo tal vez, ella sigue esperando. Explicación oficial. Más tarde hablé con un amigo psicólogo especializado en sugestión ambiental y alucinaciones por patrones. Me explicó cómo los espacios vacíos, con poca luz, especialmente aquellos ligados a tragedias conocidas, pueden hacer que el cerebro genere ilusiones residuales. Si a eso le sumas rutina, fatiga, poca iluminación y estrés, es posible que haya experimentado una fuerte alucinación audiovisual. O tal vez no. Todo lo que sé es que jamás aluciné en ninguna otra vía, ni en ninguna otra estación, en todos mis años de trabajo. Solo en la vía 6, solo a las 3:17 de la mañana. Sara se ajustó la chaqueta mientras caminaba por la estación de tren vacía. El viejo reloj en la pared marcaba las 11:47 de la noche. Su tren se había retrasado otra vez, y era la única persona que quedaba esperando en el andén 3.
La estación se sentía distinta por la noche. Durante el día estaba llena de gente apresurada por tomar sus trenes, pero ahora solo había silencio, interrumpido por el eco de sus pasos rebotando en las paredes de concreto. Se sentó en una banca metálica y fría y revisó su teléfono. Sin señal. Las luces fluorescentes sobre su cabeza parpadeaban, proyectando sombras extrañas que parecían moverse por sí solas. Sara intentó mantenerse tranquila, pero algo se sentía mal. Una voz crujió a través de los viejos altavoces. Tren con destino a Millbrook, arribando al andén 3 en 5 minutos. Sara sintió alivio. Por fin podría irse a casa, pero entonces notó algo extraño. A esa hora no había ningún tren a Millbrook. Revisó su boleto otra vez. Era para el tren de las 11:55 con destino a Riverside. El anuncio volvió a sonar, pero esta vez la voz era diferente, más antigua, más lejana. Tren con destino a Millbrook, arribando al andén 3 en 5 minutos. Sara miró a su alrededor. ¿Dónde estaba el jefe de estación? ¿Dónde estaban los guardias? Había estado en esa estación muchas veces y siempre había alguien de servicio. Se acercó al tablero de información. Todos los trenes listados terminaban a las 11:30 de la noche. No había ningún servicio hacia Millbrook. Un viento frío comenzó a soplar dentro de la estación. Aunque todas las puertas estaban cerradas, el corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Decidió irse y tomar un taxi, pero mientras caminaba hacia la salida, escuchó pasos detrás de ella. Pasos lentos, pesados. Se giró, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron. Volvió a caminar, más rápido esta vez. Los pasos regresaron igualando su ritmo. Cuando se detenía, se detenían. Cuando caminaba, caminaban. Sara corrió hacia la salida, pero la pesada puerta metálica no se abría. Empujó y jaló, pero estaba cerrada desde afuera. Entró en pánico al darse cuenta de que estaba atrapada. Las luces parpadearon nuevamente, y en la breve oscuridad vio algo que le heló la sangre. Una figura con uniforme antiguo de ferrocarril, de pie al otro extremo del andén. Sostenía una linterna, pero su rostro estaba oculto por las sombras. «Última llamada para Millbrook», dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sara se pegó contra la puerta cerrada. La figura comenzó a caminar hacia ella, pero sus pies no hacían ruido sobre el concreto. La linterna se balanceaba con cada paso, proyectando sombras danzantes en las paredes. «No quiero ir a Millbrook», susurró Sara. La figura se detuvo. «Todos deben tomar el último tren», dijo. «Es la regla». Sara miró desesperadamente buscando otra salida. Recordó que había un túnel de servicio cerca del andén 2. Corrió hacia él, con sus pasos resonando en la estación vacía. Detrás de ella, escuchó la risa de la figura. Era un sonido frío, hueco, que parecía salir de las mismas paredes. Llegó al túnel y se metió dentro. Era oscuro y estrecho, pero al fondo se veía una luz. Se arrastró tan rápido como pudo, ignorando el dolor en sus rodillas. Cuando por fin salió, se encontró en la antigua sala de almacenamiento de la estación. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas colgaban del techo. Encontró una puerta con el letrero «Salida de emergencia» y giró la manija. Se abrió. Sara corrió hacia la noche fría. Nunca se sintió tan feliz de sentir la lluvia en su rostro. Miró hacia atrás y todas las luces de la estación estaban apagadas. Parecía abandonada. Caminó hacia la carretera principal y detuvo un taxi. Mientras el coche se alejaba, miró una vez más hacia la estación. Una luz tenue brillaba en la ventana del andén 3 y juraría haber visto a la figura con la linterna observándola partir.
A la mañana siguiente, Sara llamó a la compañía ferroviaria para quejarse por haber quedado atrapada. La mujer al teléfono sonaba confundida. Lo siento, señorita, pero nuestros registros muestran que el andén 3 ha estado cerrado por reparaciones durante los últimos 6 meses. Ningún tren pasa por allí después de las 9 de la noche. A Sara se le heló la sangre. ¿Y qué hay del anuncio del tren a Millbrook? Hubo un largo silencio. Señorita, no ha habido un tren a Millbrook en más de 50 años. Esa línea fue cerrada tras el accidente. ¿Qué accidente? Un tren descarriló en su camino a Millbrook en 1971. El conductor murió al instante. Algunos dicen que su espíritu aún ronda la estación por las noches, intentando completar su último viaje. Sara colgó con las manos temblorosas. Había conocido al fantasma del conductor y de alguna forma escapó de su último tren a ninguna parte. Pero a veces, tarde por la noche, todavía escucha a lo lejos el silbato de un tren y una voz que llama: última llamada para Millbrook. Y sabe que algún día tal vez no podrá escapar. Marcus había trabajado como guardia de seguridad nocturno en la estación central durante 3 años. Pensaba que ya lo había visto todo. Pasajeros borrachos, ladronzuelos y uno que otro vagabundo buscando refugio. Pero nunca había vivido algo como lo que ocurrió aquella fría noche de octubre. Su turno comenzaba a las 10 de la noche, como cualquier otra noche. Revisó su plan de rondas y notó algo extraño. El andén 13 estaba marcado para inspección, pero él estaba seguro de que la estación solo tenía 12 andenes. «Oye, Johnson», llamó al supervisor del turno diurno que se preparaba para irse. «¿Qué es esto del andén 13?» Johnson miró el plan y frunció el ceño. «Qué raro. Aquí no hay ningún andén 13. Debe ser un error de impresión. Sáltatelo». Marcus se encogió de hombros y comenzó su primera ronda. La estación estaba casi vacía, con solo algunos pasajeros esperando los últimos trenes. Todo parecía normal, hasta que llegó al andén 12. Al pasar junto a él, notó algo que lo hizo detenerse. Un pasillo estrecho entre el andén 12 y la pared, que jamás había visto antes. Sobre él colgaba un pequeño cartel: Andén 13, solo personal autorizado. Marcus había caminado esa ruta cientos de veces. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera notado? La curiosidad le ganó. Sacó su linterna y avanzó por el pasillo estrecho. Este se abría a un pequeño andén de aspecto antiguo, como sacado de un museo. El andén estaba iluminado por faroles de gas que lanzaban un brillo amarillo sobre todo. Bancas de madera alineaban las paredes y un reloj antiguo marcaba las 11:47 de la noche. Lo más extraño era que todo estaba perfectamente cuidado, como si alguien se encargara de su mantenimiento. Marcus tomó su radio. «Control, aquí, Marcus. Encontré el andén 13. ¿Sabían que esto existía? Estática». «Marcus», se corta la señal. «¿De qué estás hablando?» «Del andén 13. Está entre el 12 y la pared este». «Marcus, aquí no hay ningún andén 13. ¿Te sientes bien?» Marcus volvió a mirar a su alrededor. Todo era real. Podía tocar las bancas, oler la madera antigua y escuchar el chisporroteo de los faroles. No era su imaginación. «Estoy bien. Seguiré mi ronda». Al darse vuelta para irse, escuchó algo que lo heló. El sonido de un tren acercándose. Pero según el horario, el último tren ya había salido hacía 20 minutos. Una luz brillante apareció en el túnel. Un viejo tren de vapor se acercaba al andén 13, su silbato retumbando en el espacio estrecho. El tren parecía salido de los años 40, con vagones elegantes y adornos de latón.
Marcus se escondió detrás de una columna y observó cómo el tren se detenía. Las puertas se abrieron con un fuerte silbido, pero nadie bajó. En cambio, comenzaron a subir pasajeros desde el andén. Pero no eran pasajeros comunes. Vestían ropa de épocas pasadas. Hombres con trajes y sombreros de los años 50. Mujeres con vestidos de los 60. Niños con ropa aún más antigua. Lo que más aterraba a Marcus era que todos los pasajeros se veían pálidos y translúcidos. Se movían lentamente, como si caminaran bajo el agua. Algunos llevaban maletas que flotaban a su lado. Un conductor con uniforme de época apareció en la puerta del tren. «Todos a bordo para el viaje final», anunció con una voz que parecía venir de muy lejos. Marcus quiso correr, pero sus pies no respondían. Observó, horrorizado, cómo más pasajeros aparecían en el andén. Salían de las sombras, emergiendo de las paredes mismas. Un anciano con traje de los años 20 pasó junto al escondite de Marcus, y Marcus pudo ver a través de él. El hombre se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia Marcus. Sus ojos se encontraron. «Tú no perteneces aquí», susurró la figura espectral. «Aún no». El silbato del conductor sonó 3 veces. «Última llamada para el viaje final. Todas las almas deben abordar». Marcus logró hablar. «¿Qué es este lugar?». El anciano sonrió con tristeza. «El andén 13 es donde esperan las almas perdidas. Aquellos que murieron en la estación, que dejaron asuntos pendientes, que no pudieron encontrar la paz». «Pero yo no estoy muerto», dijo Marcus, temblando. «No, no lo estás. Pero puedes vernos, lo que significa que tienes el don. Muy pocas personas vivas pueden encontrar el andén 13. El silbato sonó otra vez, con más urgencia. «Último llamado. El tren parte en 1 minuto». El anciano comenzó a caminar hacia el tren, pero se detuvo. «Un consejo, joven. El andén 13 aparece a distintas personas en distintos momentos, pero siempre aparece por una razón. Alguien aquí necesita tu ayuda». Marcus miró a los pasajeros fantasmales. «¿Quién? Lo sabrás cuando la encuentres. Pero ten cuidado. Si te quedas demasiado tiempo, quizás ya no puedas salir». Los últimos pasajeros subieron al tren. Marcus observó cómo las puertas se cerraban y el tren se ponía en marcha. La luz se intensificó al entrar en el túnel y luego todo quedó oscuro. Cuando encendió su linterna, Marcus estaba en un pasillo de mantenimiento común. Ya no había andén 13, ni faroles de gas, ni reloj antiguo, solo paredes de concreto y tuberías. Pero aún podía oler la madera vieja y oír, muy a lo lejos, el eco de un silbato de tren. Durante las siguientes noches, Marcus se sintió atraído al lugar donde apareció el andén 13. Investigó la historia de la estación y descubrió que fue construida sobre una estación más antigua, destruida en un incendio en 1943. Murieron 15 personas, incluidos varios trabajadores ferroviarios. En la 4ª noche, el andén 13 volvió a aparecer. Esta vez, Marcus estaba preparado. Llevó libreta y bolígrafo, decidido a ayudar a quien lo necesitara. El andén estaba igual, pero con menos pasajeros. El mismo anciano se le acercó. «¿Volviste?», dijo el hombre. «Sabía que lo harías. ¿Qué debo hacer?». «Hay una joven aquí. Murió en el incendio de 1943. Ha estado esperando a que alguien entregue un mensaje a su familia». Marcus miró a su alrededor y vio a una mujer con vestido de los años 40 sentada sola en una banca. Lloraba y sus lágrimas brillaban bajo la luz de gas. ¿Cuál es el mensaje? Quiere que su familia sepa que lo siente, que debía encontrarse con su prometido aquí, pero llegó tarde. Murió antes de poder decirle que lo amaba.
Marcus se acercó con cuidado. Ella lo miró con ojos tristes y vacíos. ¿Puedes ayudarme?, susurró. Lo intentaré. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Morrison. Iba a casarme con Thomas Chen el 15 de octubre de 1943. Nunca pude decirle que lo amaba. Marcus anotó todo: el nombre de su prometido, la dirección de su familia y su mensaje de amor y perdón. El silbato del tren sonó a lo lejos. «Ya viene», dijo Elizabeth. «¿De verdad me ayudarás?» «Lo prometo», dijo Marcus. Elizabeth sonrió por primera vez. «Gracias. He esperado tanto tiempo». Se dirigió al tren. Al subir, se giró y saludó a Marcus. El tren partió y ella desapareció. Marcus pasó el día siguiente investigando a Elizabeth Morrison y Thomas Chen. Descubrió que Thomas había vivido hasta 1998, sin casarse nunca. Siempre se preguntó qué le había ocurrido a su prometida. Pero Thomas tenía un sobrino que aún vivía. Marcus encontró su dirección y le envió una carta, explicando lo que Elizabeth quería decirle tantos años después. Una semana después, recibió una respuesta. El sobrino de Thomas le agradecía y decía que la familia siempre se había preguntado qué pasó con Elizabeth. Saber que trató de comunicarse les trajo paz. Esa noche Marcus volvió al lugar donde había aparecido el andén 13. El pasillo seguía vacío. El andén ya no estaba y nunca volvió a aparecer. Pero a veces, tarde en la noche durante sus rondas, Marcus jura escuchar el lejano sonido de un silbato de tren y el eco de pasos sobre un andén antiguo. Y sabe que, en algún lugar, entre mundos, las almas perdidas están encontrando su camino a casa.